Bueno, quiero que lean este ejercicio, ¿sí? Eh, y piensen, recuerden, antes que nada vamos a hacer una pequeña introducción en el diagrama de bloque. Me deja si no voy a agarrar un Word. Esperen que vamos a Bien. Bueno, antes de empezar con este ejercicio vamos a hacer un repaso de lo que era el diagrama de bloque. ¿En qué consistía? ¿Qué características tenía el diagrama de bloque? ¿Qué es lo que se acuerdan? Con sus palabras, no importa. ¿Qué es lo que no se acuerdan? A ver algunos si se acuerda de qué trataba el diagrama de bloque. ¿Ninguno? Vamos a organizar una organización, profesora, de mayor jerarquía, menor jerarquía, no, no me Eso en acuerdo. realidad es el organigrama. El diagrama de bloque, a ver qué era lo que tenía en cuenta. Es como, estaba conectando el micro, profe. Es como la representación gráfica del funcionamiento de un sistema, ¿no? O sea, el sistema interno de la organización. Vendría a ser que describe los procesos. Sí, en realidad describe el proceso, sí. Sí. Eh, pero describe un proceso y qué características tiene. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para hablar de un diagrama de bloque? ¿Cuál era la principal característica? El tiempo, profesora, el plazo que hacemos entre una cosa y otra. No. La redacción de las tareas. La relación de las tareas, no necesariamente. ¿Qué tenía en cuenta el diagrama de bloque? Los departamentos. Justamente los departamentos, no. El diagrama de bloque, no. El flujograma, sí, pero el diagrama de bloque, no. Yo que tengo anotado, visión sintética de un sistema administrativo y su funcionamiento, que se pueden descomponer en subsistemas en tantos diagramas como actividades que encontremos, y hay un diagrama de entradas, procesos y salidas. Ajá, bueno. Y entonces, en ese diagrama, entonces, ¿qué elementos son importantes en este diagrama de bloque? Las entradas y salidas. Muy bien, exacto. Sí, las entradas y las salidas van a ser lo que me está diciendo, ¿sí? Las entradas y las salidas me van a estar contando, ¿sí? Que un proceso ocurrió. Profe, disculpe, ¿no puede poner más grande las letras porque en realidad son muy chiquititas y no se ve lo que escribe? ¿Qué están con el teléfono? Yo estoy con la computadora y las veo muy chiquititas. ¿Sí? Bueno, más grandes. Ahí va. Bueno, tengo las entradas, ¿sí?
y las salidas que me van a estar contando que un proceso ocurrió. Recuerdan que habíamos hecho un ejemplo donde dijimos cómo demuestro que algo sucedió, cómo demuestro que, por ejemplo, hice una entrega, cómo demuestro que vine a clases, cómo demuestro que ingresé al salón. Por ejemplo, si yo vengo para hablar de un proceso, ¿no? Si yo quiero constatar, ¿sí?, que ustedes hayan llegado al aula, ¿sí?, que hayan asistido a clase. Vamos al presencial, por ejemplo. Entonces, cuando entran, ¿sí?, o cuando llegan, tienen que pasar por un departamento y firmar, ¿sí? Esa firma, ¿qué vendría a ser? Una constancia. Una constancia, muy bien. Es una constancia de entrada, ¿sí? Firma. Tengo una constancia de entrada, ¿verdad? Esa es mi referencia para decir que ustedes asistieron a clase. ¿Tengo certeza de que ustedes terminaron la clase? ¿O que al menos estuvieron en la facultad ese tiempo? En teoría sí. En teoría sí, pero ¿podrían haberse ido antes? Sí. Se podrían haber ido antes, ¿verdad? Porque en realidad yo no tengo ninguna constancia de salida. Solamente tengo una entrada. Entonces, en realidad no puedo tener certeza de que ustedes asistieron a la clase. Solo tengo la entrada, que aparentemente llegaron, ¿sí? Pero no me consta que realmente hayan terminado la clase. ¿Se ve? Entonces, si yo tengo la entrada, pero no tengo la salida, tampoco puedo demostrar el proceso. ¿Se entiende? ¿Qué necesitaría para que yo pueda demostrar que ustedes realmente llegaron, bueno, de esto tengo la constancia, asistieron a la clase y después, bueno, después se fueron? Un registro de la salida. Ujú. Muy bien, ¿sí? Podría ser que el docente les haga firmar una hoja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces ahí tengo una entrada que se hace en un departamento y una salida que la hace el docente, donde demuestra que efectivamente asistieron a la clase. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta entrada y esta salida me están demostrando que el proceso ocurrió. ¿Qué pasa si solamente tengo la salida? ¿O qué pasa si, sí, que solamente hago pasar la hoja por todos los estudiantes y no tengo la entrada? ¿Puedo No demostrar? puede No vas a ver cuánto tiempo estuvimos en la clase, profe. Podemos haber llegado incluso faltando 10 minutos. Exacto, muy bien. No me queda constancia de que realmente asistieron a la clase. Me queda constancia de que, bueno, aparentemente estuvieron en el momento en que se firmaba la nota, pero no sé si realmente asistieron a la clase. ¿Se entiende? Entonces pudieron haber, tal cual como dice el compañero, firmado la hoja 10 minutos antes de salir. O 5 minutos. Entonces, fíjense, si yo no tengo la entrada, tampoco puedo demostrar este proceso de manera completa, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo el diagrama de bloque, ¿para qué? Para cualquier proceso que yo quiera llevar adelante y demostrar, necesito, ¿sí?, una entrada
y necesito una salida, porque si no, a mí no me consta que esto realmente ocurrió. ¿Sí? Siempre tiene que haber una entrada y tiene que haber una salida. ¿Sí? Si no hay una entrada, si hay una salida pero no hay una entrada, no, si hay una salida y no hay una entrada, no puedo demostrar el proceso. Y si hay una entrada pero no hay una salida, tampoco puedo demostrar el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta en el diagrama de bloque? Es que esta documentación, ¿sí?, nunca puede ser igual. El documento de la entrada nunca puede ser el mismo que el documento de la salida. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo demuestro que algo ocurrió en el medio? ¿Mm? Entonces, supongamos, acá puede ser una nota de ingreso que yo use, y acá puede que use, la anilla de salida. ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, la verdad que no. ¿Se entiende? Esta es una nota X y esta es otra totalmente distinta. Lo que puede ocurrir también es que tenga un registro de clases, ¿sí?, que acá ingresa o inicia con una firma y acá, ¿sí?, llega a la salida, se usa el mismo registro, pero este registro de clase es diferente a este porque en vez de una firma tiene dos firmas. ¿Mm? Entonces ya el solo hecho de tener una firma más, aunque sea el mismo papel, ¿sí?, no es lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces puede ser el mismo papel que entra, pero acá ya tiene una firma, un visado, una firma o un sello agregado, ¿sí? O pueden ser dos documentos diferentes. Pero en los dos casos, ¿sí?, las entradas tienen que ser diferentes a la salida. ¿Se entiende esto? Sí, Perfecto. Bien, bueno. Entonces, con esta introducción, la idea es que ahora lean este ejercicio, ¿sí?, y quiero que identifiquen en lo posible donde hay algo que me permita identificar una entrada, algo que me permita identificar una salida, ¿sí?, como para ver cuál es el proceso que está adentro. ¿Sí? Y vamos a hacer un diagrama de bloque. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, a ver, 3 minutitos. Léanlo. ¿Listo? Sí. Bien. Vamos a intentar hacerlo juntos. La idea es que después
hagamos una actividad con los procesos que ustedes me pasaron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, supongo que sí. Sí, profe. Igual todo eso vendría a ser solamente uno, ¿no? ¿Uno qué? La entrada es la orden de compra, después todos los procesos, o sea, todos pasan dentro del mismo, y después salida es cuando se le da al cliente el producto. No. Tenemos que abrirlo porque son varios procedimientos dentro de un proceso. Entonces lo que vamos a hacer es identificar, ¿sí? Todos los procedimientos que aparecen dentro de un proceso. No, a ver, tarea, entrada, proceso, salida, archivo. Vamos a poner todos los que creo que van. Bien. Vamos a poner, voy a mostrarles cómo se hace este diagrama. Acá vamos a poner tarea. Vamos a poner entrada. Archivo, solo si lo hubiera. Vamos a explicar después de qué se trata. Proceso y salida. ¿Se ve o es muy chiquito? A ver si puedo agrandar acá el zoom. Se ve. ¿Se ve? Bueno, agrandar. Igual se puede agrandar la pantalla. Sí, ahí la puse un poquito más grande. No, digo la pantalla cuando uno está viendo. Sí. Yo, por ejemplo, lo veo en el teléfono y amplío con los dedos y puedo ver bien. Sí, ok. Bien. Vamos a poner acá. Ahí está. Bien, entonces tenemos. Nosotros vimos que el diagrama de bloques se podía hacer de manera gráfica, con unos cuadraditos, ¿sí? Y unas líneas. O se puede hacer con un cuadro como este, que es el que yo recomiendo porque es el que tiene más información, me queda más claro, más fácil de llenar, más ordenado, etc. La compañera dijo, es fácil, ¿sí? Empieza acá y termina acá. Pero lamentablemente, sí, si hacemos eso, no tiene mucho chiste nuestro diagrama de bloque. Entonces, vamos a ver que en realidad tiene algunos detallecitos más el diagrama. Y vamos a empezar a abrirlo de a poquito para entender cómo se hace. Entonces, vamos a leer el primer párrafo. Dice, un cliente compra un producto en el área de ventas. El área de ventas emite entonces factura y remito, ¿sí? Por duplicado. Acá tengo algo. Obteniendo datos del cliente, el archivo nominal del cliente, la factura original se la entrega al cliente, el duplicado lo manda a tesorería y los dos remitos se llevan al sector de depósito. ¿Qué podría ser la factura en el remito por duplicado? Fíjense que dice un cliente. Uno queda el cliente y el otro se queda el comerciante. Sí, pero recuerden, en términos del diagrama de bloque, que estamos hablando de entradas. Sí, la factura y el remito es para salida. Bien. Y recuerden. ¿La constancia de la venta? Sería la constancia de que hubo una venta. Bien, muy bien. Es una constancia de que hubo una venta. Fíjense, un cliente compra un producto, el área de ventas emite entonces una factura y un remito. Entonces yo podría decir que eso es una constancia de que una venta. La venta sería el proceso. Y mi salida sería esta factura y este remito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, ¿sí?
Pero, según lo que me dice el ejercicio, ¿tengo una entrada? ¿Tengo algo que me dice que este proceso inició en algún momento? ¿Hay un número de, no sé, un número de atención al cliente? ¿Hay un número de, no sé, de reserva, de producto? No, No, puede ser una orden de compra. Podría ser una orden de compra, sí, pero lo tengo acá en el pero no lo ejercicio. hay. No, Exacto, ¿sí? Esta redacción a mí no me cuenta cuál es la entrada. Puede ser una orden de compra, claro que sí. Puede ser una reserva, insisto, puede ser un presupuesto, etcétera. Pero todo eso no está en el ejercicio, ¿sí? Yo no tengo esa entrada. Por lo tanto, ¿qué dijimos? Que si no tengo la entrada o no tengo la salida, ¿sí? El proceso no lo puedo dibujar. ¿Se entiende? sí, Entonces, esta primer parte, ¿sí? Que dice un cliente compra un producto en el área de ventas, la venta sería, compra un producto, el área de ventas emite entonces factura y remito por duplicado, no la podría dibujar, ¿sí? Al menos este proceso, no, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo, porque esto no queda acá, ¿sí? Fijémonos que no puedo demostrar esta parte del proceso. No quiere decir que no haya ocurrido. Digo que no lo puedo demostrar en este diagrama. Tal vez si el ejercicio hubiera si el proceso hubiera estado redactado de otra manera, lo hubiera podido hacer. Porque seguramente hay algo que indica que el cliente hizo la compra. Tal vez es una orden de compra. Tal vez quien redactó el ejercicio tendría que haber dicho, ¿sí? Se recibe una orden de compra, un cliente compra un producto, ¿sí? Entonces el área de ventas emite, remite, factura, por ejemplo. O un cliente, no lo sé, eh, retira el número en la entrada. Y cuando retira el número, supongamos que usa el número de DNI. Ahí yo ya tengo una entrada, ¿sí? El número de ticket de ingreso. Tengo la venta y después tengo la factura y el remit. Pero en este caso, este dato de ingreso, de entrada, no está. Entonces, no podría continuar dibujando este proceso. Pero como les decía, esto no termina acá y el ejercicio continúa. Entonces vamos a ver qué cosas sí puedo dibujar. Y entonces dice, el área de ventas emite entonces una factura y remito por duplicado, obteniendo datos del cliente en archivo nómina del cliente. La factura original se la entrega al cliente y el duplicado lo manda a tesorería. Los dos remitos se llevan al sector de depósito. En el depósito se verifican las cantidades en stock. Si no hay suficiente, no se analiza este proceso. Si hay suficiente mercadería, se sellan los remitos y se manda el original al área de logística y el duplicado se archiva transitoriamente. Fíjense, yo no me detuve en el primero, pero sí me detengo en este segundo párrafo. ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Hay una entrada, hay una salida? Teniendo siempre en cuenta esto que les digo, que la entrada tiene que ser diferente a la salida, ¿sí? Y ese diferente a la salida no significa, o sea, que haya una salida no significa que yo le entregue la factura, ¿sí? La salida significa que cuando entrego esa factura tengo una constancia de que hice esa entrega, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿qué opinan? ¿Tengo entradas y salidas acá en total? sí. Muy bien. ¿Cuál podría ser una entrada de un proceso acá? Que llegan al depósito la factura que llega al depósito el remito. Mito. Bien, en realidad, fíjense, la entrada acá es esta documentación que se emite, ¿sí? La factura y el remito por duplicado. Eso es lo que me indica que un proceso se inicia.
Porque después, bueno, acá se empiezan a girar por todos lados, ¿sí? Pero lo que me está diciendo que inicia todo este proceso que está más abajo es esta factura y este remito por duplicado, ¿sí? Es la primera vez que me aparece y esa es mi entrada. Bueno, factura y remito por duplicado. Cuando es duplicado vamos a poner 0 y 1. ¿Me siguen ahí? Sí, Bien. Entonces, si esta es mi entrada, recuerden que yo dije que voy a dibujar una salida cuando en la misma documentación con una firma, un sello o un visado, o cuando hay otra documentación acá. Entonces, voy a seguir leyendo. La factura original se la entrega al cliente. ¿Ahí hay algo diferente? No, porque la entregó, pero no me firmó nada, así que el cliente podría decir inclusive no me entregó la factura. Después dice, el duplicado lo manda a tesorería. ¿Tesorería me firmó algo? No, tesorería puede decir que no le entregué la factura, el duplicado, podría decir. ¿Sí? Los dos remitos, así que factura original y duplicado acá es, perdón. 0. Los dos remitos se llevan al sector de depósito. Vamos a ver qué pasa. Hasta acá yo entregué documentación, pero no tengo constancia de que esa documentación se entregó. ¿Me siguen? sí, profe, por lo que entiendo fueron igual a dos sectores distintos. La factura fue a tesorería, el duplicado, y los remitos fueron a depósito. Sí, sí, sí. Pero fíjate, la original de la factura se la entrega al cliente. ¿El cliente hay constancia de que lo haya recibido? No, No. El duplicado lo manda a tesorería, o sea, la factura duplicada la manda a tesorería. ¿Hay constancia de que lo recibió? no. No, tampoco, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Los dos remitos se llevan al sector de depósito y dice, en el depósito se verifican las cantidades en stock. Si no hay suficiente, no se analiza en este proceso. Si hay suficiente mercadería, se sellan los remitos y se manda el original al área de logística. Y el duplicado se archiva transitoriamente. ¿Ahí tenemos algo para demostrar un proceso? Los sellos. No, el sello, profesora, que se pone en remito. Exacto. Ahí recién tengo algo que deja constancia de que se hace algo. Entonces, mi salida en este caso es, en el depósito se verifican las cantidades en stock. Si no hay suficiente, no se analiza este proceso. Si hay suficiente mercadería, se sellan los remitos y se manda el original al área de logística. Entonces, mi salida en este caso son los remitos 0 y 1 sellados por logística. ¿Qué es lo que me demuestra este sello de logística? ¿Qué es lo que se supone que hicieron en logística y por eso lo sellaron? Que controlaron el stock y hay disponibilidad. Muy bien, exacto. Que se verificó el stock. ¿Sí? Eso es básicamente en lo que consiste el proceso. Y que además hay, ¿no? Se verificó el stock y hay existencia. Bueno, me quedo medio feo ya. ¿Sí? Eso es lo que puedo demostrar, ¿sí? Que entró un remito, ¿sí? Y que se verificó el stock, que hay existencia y que se sellaron. Entonces, sí, Profe, en el caso que no haya salida, o sea, que no haya disponibilidad, no se podría hacer el proceso, ¿no? En realidad está incompleta la redacción,
¿sí? Porque acá me tendría que Ujú. decir, si no hay suficiente, ¿qué es lo que se hace? ¿Se entiende? Claro. Pero no me lo dice. Entonces, bueno, este es un ejercicio, yo sigo, ¿sí? Pero ahora, cuando hagamos la dinámica con los procesos de ustedes, vamos a ver qué tan bien lo redactaron y con qué se encuentran. ¿Se entiende? Entonces el diagrama de bloque me va a estar enseñando cómo redactar ese proceso, porque cuando haga el diagrama me voy a dar cuenta de las fallas que hubo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante que aprendan a manejar esta herramienta, porque no solo les va a servir como herramienta de capacitación, sino que además les va a permitir ver de manera muy clara qué cosas se están omitiendo, qué cosas no aclararon en este proceso o no redactaron correctamente. Imagínense una persona que está siendo capacitada. Si se verifica las cantidades que está leyendo. Ay, me asusté, se cayó ahora. Que está leyendo las cantidades en stock y si no hay suficiente no se analiza en este proceso. Si hay suficiente, mercadería se sellan los remitos. Esta persona se está preguntando por dentro. Y si no hay suficiente, ¿qué hago con los remitos? ¿Se entiende? Y no se lo dijimos. Le dijimos el primer día, lee, este es el proceso, esto es lo que tenés que hacer, ¿sí? Y lo ponemos a trabajar. Si sabe bien y si no, hace lío. ¿Se entiende? ¿A dónde apunto? Sí, profesora. Bien, genial. Bueno, entonces, ahora vamos a poner esto que está acá en el diagrama de bloque. Entonces, la entrada, como dijimos, es esta factura y este remito. Pucha, bueno. ¿Mm? Y después dice que el proceso es, se verificó el stock y hay existencia. Y la salida es el remito original duplicado con los sellados de logística. ¿Sí? Entonces, acá nos quedan dos columnas por completar. En el archivo, lo que voy a tener en cuenta es solamente si se consultó algo, una base de datos o un archivo físico o si se... Básicamente, el archivo en este diagrama de bloque cumple la función de verificación, de control, o sea, de consulta. ¿Mm? Me voy a fijar. Y si en el depósito se verifican las cantidades en stock, si no hay suficiente mercadería, se sellan los remitos. Acá no me dice qué es lo que se usó para consultar. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo acá. Y un ejemplo podría ser base de stock. El ejercicio no me lo dice, yo lo estoy poniendo porque estoy suponiendo que se verificó la base de stock. ¿Sí? Pero es más o menos lo que va, es más o menos, es lo que va en el área de archivo. ¿Sí? Es qué cosas se consultaron para este proceso, si es que se consultó algo. Pero bueno, seguramente hay consultas que es conveniente ponerlo también, ¿no? Porque imagínense una persona que está trabajando primer día, segundo día, y no sabe dónde tiene que consultar, ¿sí? En este caso es base de stock, pero si no, supongamos que haya varias bases. Hay una base de stock de mercadería, hay una base de stock de insumos, hay una base de stock de productos en proceso, ¿sí? Entonces es conveniente, por ejemplo, acá vamos a poner base de stock, productos. Que nosotros, cuando estamos redactando el proceso, si hay una base que la persona tiene que consultar, ¿sí? Que seamos claros
¿Cuál es esa base que esta persona a la que tiene que acceder para obtener esa información? Insisto, pónganse en el lugar de quien va a desarrollar ese proceso y pónganse en el lugar de es el primer día, segundo día, tercer día. ¿Mm? Este es un proceso relativamente fácil, ¿sí? Pero dependiendo de lo que ustedes estén llevando adelante, ¿sí? Las cosas se pueden volver más complejas y mucho más si la persona tiene varias tareas para llevar adelante. Entonces, lo ideal es que siempre, si ustedes sean claros en esta redacción. ¿Mm? Bien, esto es lo que iría en archivo. ¿Y qué vamos a poner en la tarea? En la tarea vamos a buscar, ¿sí? Un nombre que identifique de la mejor manera posible lo que ocurre en este proceso. Y en este caso, por ejemplo, le podemos poner, ¿sí? ¿Cómo le podríamos poner? Verificación de stock, disponibilidad. Exacto. Podemos poner verificación, aunque se repita, a veces no queda otra que repetir. Verificación de stock o de disponibilidad. Y ahí termino con esta primer parte, ¿sí? Que encontré en este ejercicio como para poder, ¿sí? Describir en mi diagrama de bloque. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más y vamos a ver si podemos agregar más actividades en este diagrama de bloque. Y dice, logística, esto ya lo hicimos, no, esta parte ya lo hicimos. Se sellan los dos remitos y se manda el original al área de logística y el duplicado se archiva transitoriamente. ¿Mm? Logística le entrega el producto al cliente junto con el remito solicitando la devolución de este con su firma. ¿Ahí qué les parece? ¿Tenemos algo para dibujar o no? ¿Tenemos una entrada y una salida? ¿No tenemos nada? Una Sí, salida. entrada y salida. Tenemos una salida y también tenemos una entrada, ¿sí? Fíjense que acá dice, si hay suficiente mercadería, se sellan los remitos y se manda original al área de logística y el duplicado se archiva transitoriamente. Y acá arranca, logística le entrega el producto al cliente. Entonces, ¿cuál es el documento que le dice a logística que puede entregar el producto al cliente? El remito sellado. Exacto, muy bien, ¿sí? El remito, ¿y cuál de los dos? ¿El original o el duplicado? El original. Dice, muy bien, el original. Está chequeando. El original. Entonces, por remito 0, que está sellado por logística. ¿Sí? Esa sería mi entrada. La salida, como dijimos, es, fíjense, a ver si díganme ustedes. Logística le entrega el producto al cliente junto con el remito solicitando la devolución de este con su firma. ¿Cuál sería mi salida? Remito firmado ¿Por quién? por el cliente. Muy bien. Bien. Entonces, fíjense, tenemos el remito, ¿sí? Como dijimos, original. ¿Sí? Que estaba sellado por logística. ¿Sí? Ahora está firmado por el cliente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre acá? La entrega de la mercadería. Exacto. Entrega de mercadería o del producto. ¿Sí? ¿Hay algún archivo de consulta? En realidad, fíjense, no me dice. Puede que lo haya, pero el que redactó el proceso no lo dijo. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esto? ¿Qué nombre le podríamos poner? Entrega de producto. Entrega de producto, por
o de mercadería. ¿El archivo podría ser, profe, una hoja de ruta? Mm, sí, en realidad hay que ver que, recuerden siempre que el archivo es un espacio de consulta. Puede ser que sea una hoja de ruta, puede que no. Lo que sea funcional para que la persona, si es necesario consultar, que lo haga. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero sí Sí, podría sí. ser. En este caso no vamos a poner nada. El ejercicio en realidad no lo dice y el que redactó el proceso, insisto, no me lo contó. Así que tal vez no hay nada. ¿Mm? Bien. Y vamos a seguir leyendo a ver si dibujamos algo más en este proceso. Y dice, eh, entrega el producto al cliente junto con el remito, solicitando la devolución de este con su firma, para que quede asentado que recibió el producto. Está muy bien. Luego logística firma este remito y lo devuelve a ventas para que sea archivado hasta que lo solicite el departamento de contaduría. Acá hay un proceso muy cortito, muy chiquito, ¿sí? En realidad, que si se quiere, lo voy a hacer yo para que lo vean, pero es muy chiquito porque no hay mucho en el medio. ¿Sí? La entrada es este remito que está sellado por logística y está firmado por el cliente. Y dice, para que quede asentado, logística firma este remito y lo devuelve a ventas para que sea archivado hasta que lo solicite el departamento de contaduría. Entonces, fíjense, la salida, ¿cuál sería? ¿Siguen o no? ¿Cómo dijo, profesora? Vamos a leer de vuelta esto. Acá pusimos logística, pero en realidad La entrada sería el remito firmado por el cliente y la salida el, el remito firmado por logística. exacto, ¿sí? Fíjense que acá nosotros habíamos puesto sellado por por L, por L, por L, y en realidad acá, vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? Dice que en el depósito se verifican las cantidades en stock suficientes. Si no hay suficiente, no se analiza este proceso. Si hay suficiente mercadería, se sellan los remitos. Pero el que sella los remitos, sí, en realidad es depósito y después pasa a logística. Que yo acá había puesto L, 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 pero en realidad es depósito el que sella estos remitos. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿No? Fíjense. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, sí, es correcto lo que dice la compañera. Fíjense, acá el ejercicio en realidad no lo dice muy claro, pero en realidad hay un mini proceso de control que hace logística, porque fíjense que dice, con su firma para que quede asentado que recibió el producto. Luego, logística firma este remito y lo devuelve a ventas para que sea archivado hasta que lo solicite el departamento de contaduría. Entonces, en realidad, ¿sí? La salida, en este caso, es este remito, sellado, a ver qué es lo que hace, firmado por logística. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me demuestra esta firma de logística? Bueno, básicamente es que una constancia de que control, si se quieren, control de entrega, ¿sí? O puede ser que está dejando constancia de cierre de proceso de cierre de entrega o algo que cuando él firma en realidad lo que quiere decir, listo, ya se lo entregó al cliente, ya lo firmó el cliente,
ya está todo correcto, no hay reclamo, lo firmo y lo paso. ¿Se entiende? Pero acá en realidad el ejercicio no lo dice, ¿sí? Pero si lo firma, evidentemente está queriendo dejar una constancia mínima de que controló. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Vamos a poner acá ejemplo de nombre, control de entrega, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Dice, firma este remito y lo devuelve a ventas para que sea archivado hasta que lo solicite el departamento de contaduría. Vamos a ver cómo sigue acá. Dice, la factura demorada en tesorería es abonada por el cliente. Se sella su pago y se manda a contaduría. Fíjense, la factura demorada en tesorería es abonada por el cliente. Vamos a volver acá para recordar de dónde viene esta factura, ¿sí? Entonces fíjense que acá dice, la factura original se la entrega al cliente y el duplicado lo manda a tesorería. Fíjense en este último párrafo dice, la factura demorada en tesorería, es esta que está acá, es abonada por el cliente, se sella su pago y se manda a contaduría. ¿Tenemos algo ahí para dibujar? Sí, Exacto, muy bien, porque tenemos una entrada y tenemos una salida. ¿Cuál sería esa entrada? el pago, no. La factura. La factura, exacto, la factura, Duplicada. muy bien, la factura duplicada. Y se demora en tesorería, es abonada por el cliente, se sella su pago y se manda a contaduría. ¿Cuál sería la salida? Muy bien, ya lo escribí en realidad, pero bueno. La factura, perdón. Sellada por tesorería. Profe, ¿por qué la factura 0 si la que se había Perdón, enviado? 1, correcto, muy bien, es duplicado, sí, es 1, no es 0. Bien ahí, diría mi hermano. Muy bien, sí, es 1 porque es duplicado, el original se lo dimos al cliente. Sellada por tesorería. ¿Sí? Y bueno, ¿en qué consiste el proceso? Básicamente, cobro al cliente. ¿Sí? No mucho más. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Bueno, no vamos a estar muy original. Cobro de productos. ¿Sí? Tenemos algo acá. No nos dice nada el ejercicio. ¿Sí? Pero tal vez hay algo para verificar, pero en este caso el que redactó no me lo cuenta. Y vamos a seguir leyendo. Dice, Profe, ahí no dice se archiva definitivamente la factura, ¿eso no iría en archivo? bien, ¿iría en archivo eso? Pregunta, a ver. La factura duplicada, sí. En realidad, ¿para qué usábamos esta columna de archivo? Lo único que podría llegar a estar en archivo es si, por ejemplo, consultó en la base de datos si era la primera vez que compraba ahí o ya era un cliente recurrente. Exacto. Recuerden que vamos a usar el archivo, esta columna, solamente cuando estoy consultando un archivo, pero no cuando estoy guardando documentación o sacando documentación de ahí, ¿sí? Voy a usar el archivo solamente si lo consulté por alguna razón. Pónganse en el lugar del empleado que está trabajando ahí, ¿sí? Claro, era solo para consultas, no mal archivo. Exacto. Si ese empleado necesita consultar una base de datos, yo necesito decirle qué base de datos. Si necesita consultar un bibliorato, le tengo que decir dónde está esa información. Si no lo aclaro, la pobre persona no sabe dónde sacar esa información, ¿sí? Pero recuerden, solo vamos a usarlo en esos casos.
Si el ejercicio dice se guarda en el archivo, en realidad no lo está consultando, está guardando algo ahí. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia y por qué no? Sí, profe. Bien, genial. Entonces, bien, vamos a seguir leyendo a ver si se puede seguir dibujando algo más. Y dices, aquí se controla que el remito y la factura hayan sido sellados y correspondan a las mismas cantidades. Se archiva definitivamente la factura y se destruye el remito. ¿Tenemos algo para dibujar ahí? ¿Tenemos entradas y salidas? No, porque el papel es destruido, no sale nada. Bien. En realidad no. Uno se destruye y el otro se archiva, pero no me queda constancia de que eso ocurre. ¿Mm? Si bien me dice que hay un proceso de control, ¿sí? No me queda constancia de que eso pasó. ¿Mm? Entonces no lo voy a dibujar en el diagrama de bloque. Solo me está diciendo que es un agujero negro para el pobre hombre que está acá, que no sabe que... No, en realidad no queda constancia de que haya controlado el remito. ¿Mm? ¿Sí? Así que, fíjense, dice, se sella su pago y se manda a contaduría. Aquí se controla el remito y la factura que hayan sido sellados y correspondan a las mismas cantidades, se archiva definitivamente la factura y se destruye el remito. Contaduría, si quiere, no hace nada de esto y archiva la factura y destruye el remito. Total, no queda constancia, ¿sí? No hay nada que diga que se controló. Si le pusiera un sello, por lo menos, contaduría, después de controlarlo, significa que lo miró, por lo menos, y la puedo hacer responsable. Pero en este caso no. Entonces, podría pasar que contaduría, si se pierde la factura o algo está mal, diga, no, en realidad no la controlé. ¿Sí? Si bien haya sido que el contador ese día no vino y no lo controló y se guardó. ¿Mm? Entonces el contador puede decir, no, sí, la verdad yo no fui, no lo miré, así que yo no me puedo hacer responsable si eso está mal. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero puede decir que nunca se lo dieron, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pónganse en el lugar del contador, ¿sí? Por alguna razón ese día no fui. ¿Mm? Que puede pasar, no fui, bueno, vieron la factura ahí, no saben, o falté 2 días, no saben si lo controlé, no lo controlé, ya pasó mucho tiempo, la chica que tiene las facturas ahí arriba no las quiere ver más, pum, las guarda y destruye el remito. A la semana siguiente dicen, bueno, ¿qué pasó con esta orden? Faltan los sellos, no se entregaron correctamente las cantidades. Y el contador dice, yo no sellé ni firmé nada, ¿sí? Yo no lo controlé, ni me enteré. Entonces, él podría decir que no y estaría en su derecho, no hay forma. Ahora, sí, cuando el contador controla, ¿sí? Se le pide que ponga un sello, por lo menos la chica que guarda las facturas, si no las va a guardar si no ve el sello del contador, ¿sí? Y me voy a evitar de que se guarde algo sin que se controle correctamente. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Sí. Genial. Vamos a hacer otro ejercicio. Y después como tarea ustedes van a trabajar. Yo les voy a poner en el Drive los ejercicios, perdón, los ejercicios que ustedes hicieron. Tengo 2 equipos que me mandaron. Faltaría un equipo. Sí, profe, no asistimos el jueves nosotros. Sí, pero ¿qué pasa cuando no asisten? Tienen que preguntar a sus compañeros qué hay que hacer. Ni se habló en el grupo. Ajá. Y entonces, si no se habla hay que preguntar. O sea, esto es el ABC de, de las, del estudio de ustedes, o sea, de cómo cursan. Si faltan una clase, tienen que recuperarla de alguna manera. ¿Quién es el responsable de ir a las clases? ¿Yo o ustedes? Bueno, yo sí, pero ustedes tienen la doble responsabilidad
de asistir. Y si no asisten, tienen que preguntar qué se hizo, por lo menos. O mandarme un mail. Pero recuerden que el ABC es, primero le consulto a mis compañeros de equipo si fueron, después le consulto a mis compañeros del grupo y de última le pregunto a la profesora. Así que bueno, hagan tienen que hacer la redacción del proceso, ¿sí? Y mandármela por mail en lo posible para mañana, ¿sí? Y después van a hacer el diagrama de bloque con eso. Pero por lo menos para mañana manden el proceso. La redacción del proceso tiene que estar vinculada con el tema que elegimos la otra vez para trabajar. Exacto. Ok. Sí. Bien. Vamos a seguir con esto y voy a darles un ejercicio. Profesora, Sí. disculpe, se está por cortar. Ah, gracias. Ustedes ya tienen igual el link de la otra reunión. ¿Cuánto dice que tenemos? A ver. Menos de un minuto, creo. Ah, ok. Ahí entramos a la otra reunión mientras yo cierro esto y voy entrando en otro lado. Voy a dar otro ejercicio. Bueno, a ver, vamos a buscar, les voy a dar otro exercise. Y acá. Ahí voy, esperen que- Este es muy largo, me va a copiar. Esperen que copie uno más cortito. Vamos a hacer que es cortito, de leer por lo menos. Ya los agrego. Bueno, acá les copié otro ejercicio. Esperen que voy a guardar esto acá. Hacer una copia. Vamos a ponerlo. Vamos a tirar suelto. Bueno, ahí les puse, dice copia de diagrama de bloque. Y está lo que acabamos de hacer. Lo que quiero es que ahora ustedes lean este ejercicio, ¿sí? Y que intenten, ¿sí? Hacer este diagrama. Ay,
pero me está dejando hacer lo que quiero. No sé, vamos a dar la vuelta acá. Bien. Bueno. Emitir. Ujú. No sé si pueden ver el ejercicio. Lo pueden ver en... No, profe. Ya se no se ve nada. No, no, digo en el Drive, pero ahora les comparto pantalla. Pero en el Drive les puse el ejercicio que se llama, hay un documento que dice copia de diagrama de bloque. Ahí tienen el que hicimos ahora. Y ahí les puse otro ejercicio. La intención es que intenten completar este diagrama de bloque. ¿Sí? Si quieren se lo copian abajo. Pueden usar el mismo cuadro. Se ponen el nombrecito. Acá, no sé. Mariela. Y empiezan a hacerlo. ¿Mm? No sé si hay una Mariela justo, pero intenten hacerlo. No importa si está bien o está mal. Intenten hacerlo. Vamos a... Son y 11. Les doy 15 minutitos y después retomamos de vuelta. Yo igual estoy acá. Profe, logrando un poco. Sí. Uy, me fui. Buah, ¿qué pasó? Ahí está. Si quieren usan este archivo y si no pueden hacerlo en una hoja aparte.
Bueno, gente linda, ¿cómo va? ¿Sale o no sale? Hola, profe, acabo de llegar. Sí, ¿Se puede hacer que están haciendo? estamos haciendo un ejercicio em, de un tema que acabamos de explicar. Pero bueno, escucha ahora cuando hacemos el ejercicio a ver si te sale. Acá. Ujú. Lee el ejercicio que está acá. Igual hay un archivo en el Drive que dice copia de diagrama de bloque. Y ahí lo vas a encontrar. Léelo y, y ahora un ratito empezamos. Mm, Bien, bueno, gente, vamos a empezar a ver si cómo les fue. Lo pensaron por lo menos. Vengo acá, lo vamos a cerrar. Aquí, vamos con. Muy mal, tenía que haber ido.
algo hice, profe. De ahí a que esté bien. Muy bien. Bueno, por algo se empieza. Si no se equivocan, no van a aprender. Así que, mira, ahí ya lo hicieron. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer el primer párrafo. Y dice: cuentas a pagar recibe del proveedor original de la factura por los insumos que vendió. Rescata de su archivo el triplicado de la orden de compra y el original del comprobante de recepción de materiales. Revisa toda la información. Emite por original y copia formulario de orden de pago. A ver. Bueno. Voy a sacar este, lo vamos a poner abajo. Y así después se fijan. ¿Y qué es lo que creen ahí que se puede hacer? Dice: cuentas a pagar recibe del proveedor original de la factura por los insumos que vendió. Rescata de su archivo el triplicado de la orden de compra y original del comprobante de recepción de materiales. Revisa toda la información, emite por original y copia formulario de pago. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos una entrada? ¿Tenemos una salida? Yo ahí puse como entrada la factura. En el archivo, la busca del triplicado guardado y el original. Como proceso, ¿cómo se dice? La revisación, el proceso que hace. Y como salida, la orden de pago. Bien, bien. ¿El resto qué opina? ¿Hicieron lo mismo, parecido? No hicieron nada similar. No, o sea, nosotros en el equipo, en el grupo, no, solo, pues lo que pusimos ahí en el Drive, Sí. porque no veíamos si bien veíamos por ahí una entrada, no veíamos una salida, por eso no podíamos dibujar el proceso. Bien. Bueno, en realidad, fíjense, dice: cuentas a pagar recibe del proveedor original de la factura de los insumos que vendió. Entonces acá en realidad tenemos una entrada, ¿sí? Y después dice: rescata de su archivo el triplicado de la orden de compra y el original de los comprobantes de recepción de materiales. Entonces, si se quiere, acá tenemos una entrada y acá tenemos más material como para decir que hay una entrada. Y si quisiéramos ser más meticulosos, podríamos decir que la factura es la que inicia el proceso para sacar, ¿sí?, del archivo el triplicado de la orden de compra y el original de comprobante de recepción de materiales. Y después dice: se revisa toda la información y se emite el original y copia del formulario de la orden de pago. Pero no vamos a ser tan meticulosos, ¿sí? Y podemos tomar tranquilamente la factura como el inicio, ¿sí? Esta documentación que está acá, comprobante de recepción de materiales, que es lo que usa para revisar la información y luego emitir el original y copia de la orden de pago. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Qué opinan? El compañero que me dice que no vio el proceso. Sí, nosotros vimos la Yo, profe, entrada. ¿se refiere a mí? Sí, no sé, un compañero dijo: nosotros hicimos en nuestro equipo esto, pero porque no vimos la salida, la entrada y la salida. Ah, no. Pensé que me había dicho miembro. No, yo no lo pude leer.
Fíjense que acá ustedes pusieron emisión de orden de pago y confección de cheque de pago. Pero en realidad acá tenemos una entrada, que es esta factura. La entrada la hicimos, pero la salida creo que nos pusimos que era la orden de pago y el cheque firmado. En realidad, esta primer salida, Claro, ahí no encontramos nada, más abajo encontramos la salida. en realidad, fíjense, acá hay una entrada en la factura. ¿Sí? Y después dice, por cuentas a pagar recibe el proveedor original de la factura. ¿Por qué dicen que no encuentran nada? De la factura por los insumos que vendió. Rescata de su archivo triplicado de orden de compra y original de comprobante de recepción. Revisa, este es el proceso básicamente, revisa la información, ¿sí? Y emite, ¿sí? El original y copia de la orden de pago. O sea, sería, profe, la entrada es que recibo la factura, Ujú, el proceso es revisar toda la información que tengo y ujú. la salida es la emisión de la orden de pago. Claro. Ajá, ahora sí, ¿Se entiende por qué? sí. Bien, Claro, nosotros nos dimos cuenta, pero al final. bien. Entonces, y por eso yo les decía, si ustedes quieren, podemos ser más meticulosos y acá hay más de un proceso, si quisiéramos. Podríamos decir que con la factura, ¿sí? Yo inicio el proceso de rescatar de mi archivo el triplicado de la orden de compra del original de comprobante de recepción de materiales. Este, ¿sí? Es otro documento. ¿Mm? Entonces, pero vamos a hacer que todo esto ocurra en uno mismo, en esta oportunidad, ¿sí? Cuando ustedes hagan el parcial, de todas formas, no va a estar así de enredado el ejercicio. Lo que quiero que vean es cómo se puede redactar de una manera en que las cosas no están del todo claras. ¿Mm? Entonces, vamos con la entrada. La entrada... No, porque se confunde al principio. Ujú. Por ahí a lo último está más entendible. Sí. Entonces, vamos con la entrada. Que es la factura. Dice que el triplicado de la orden de compra y el original del comprobante triplicado de la orden de compra sería 2, original, uy, ¿qué me puso? 2, recuerden el original es 0, el duplicado es 1 y el original, el triplicado es 2. Entonces dice factura, orden de compra triplicado y el original del comprobante de recepción de materiales. Entonces voy a comprobante de recepción de materiales, que es original. Vamos a poner todo el mismo color. Y vamos a sacar esto. Bien. ¿Sí? Y dice que rescata de su archivo el triplicado de la orden de compra y el original de comprobante de recepción de materiales, revisa la información y emite original y copia de la orden de pago. Entonces, la salida es esto. Mi recomendación, ¿sí?, es que trabajen primero con identificando entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, y después completan el proceso. ¿Sí? Entonces dice que hace original y duplicado de la orden de pago. Y el proceso básicamente es revisión de documentación. Porque es lo que dice que hace. ¿Sí?
¿Se entiende lo que ocurre acá? ¿Sí o no? Sí. Bien, genial. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos a la tarea? Emisión de orden de Venta de pago. mercadería. Bien, pueden poner control de documentación o revisión de documentación, etcétera. ¿Mm? Que represente lo que ocurre en el proceso. ¿Mm? Bien, vamos a seguir leyendo. Y dice, en el mismo, o sea, en la orden de pago, se detalla a quién se le paga, importes y retenciones tributarias de existir, confecciona el cheque de pago. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos algo como para dibujar? Yo ahí no puse La salida sería confeccionar el cheque de pago. Ujú. La salida en realidad es el cheque. ¿Sí? Y la entrada es la orden de pago. ¿Sí? No dice mucho qué hace, ¿sí? Pero básicamente con esa orden de pago lo que hace es emitir el cheque, emitir el pago. ¿Sí? Fíjense que acá dice, acá estamos. En el mismo se detalla a quién se le paga, importes, retenciones tributarias de existir y después dice confecciona el cheque de pago. ¿Mm? Entonces ahí pongo como salida el cheque. Es un poco, si ustedes hubieran puesto el cheque acá, por ejemplo, no está mal. ¿Sí? ¿Por qué no está mal? Porque es tan poquito lo que parece que hace acá, que en realidad el proceso en sí consiste en hacer el cheque, que la verdad que si lo ponen acá arriba no está mal, ¿sí? Pero yo entiendo, porque el ejercicio no lo plantea claramente, pero lo que ustedes tienen que pensar es, si yo hago una orden de pago, ¿sí? Generalmente el cheque no sale inmediatamente con la orden de pago, ¿sí? Se hace la orden de pago y después se emite el cheque. Es por eso es que también lo pongo por separado, por una lógica de cómo funcionan los procesos. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá vamos a poner, no sé, emisión, por ejemplo, de pago. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Si no, me avisan y nos detenemos. Después dice, se emite cheque, bueno, después dice, envía el original de la orden de pago más la factura del proveedor, el triplicado de la orden de compra y el cheque al gerente administrativo financiero. Se destruye el duplicado de la orden de pago y se archiva definitivamente el comprobante de recepción de materiales. Hasta ahí tenemos que se hacen muchas cosas, pero en realidad no tenemos constancia. ¿Mm? El gerente puede decir, si se pierde con el camino, el gerente puede decir yo no lo recibí. ¿Sí? Entonces ahí no puedo seguir haciendo nada. ¿Mm? Sigo leyendo. Y después dice, el gerente administrativo financiero revisa la información, firma el original de la orden de pago y el cheque y se envía a tesorería. El resto de la documentación se archiva definitivamente. ¿Tenemos algo para hacer ahora? Sí, se firmó el Sí. original. Exacto, tenemos algo para hacer porque el gerente ha firmado. Entonces, la entrada sería todo eso que recibió. ¿Mm? Que dijimos que recibió. A ver, vamos a ver qué recibió.
Dice que recibió. Y el original de la orden de pago, más la factura del proveedor, más el triplicado de la orden de compra, más el cheque, ¿sí?, al gerente administrativo financiero. Se destruye el duplicado de la orden de pago y se archiva definitivamente el comprobante de recepción de materiales. Bueno, a ver si se acuerdan todo lo que mandó. Entonces, dice que manda la orden de pago, La factura, la orden de pago y el cheque. muy bien. Entonces, tenemos... ¿Cuál de las órdenes de pago se destruye? A ver, dice... El duplicado. Muy bien, entonces. Cheque, la orden de pago. Ay, me quedó algo raro. Ay, porque estoy trabajando con otro que no es mío. Digo, ¿qué es todo esto? Bien, ahora sí. Vamos a hacer esto. A ver si nos deja. Si nos dejan. Factura. Y la orden de pago. Original, perdón. Bueno, vamos a chequear de vuelta. Tenemos factura, orden de compra y orden de pago. A ver. Y cheque. Dice que manda el original de la orden de pago, más la factura del proveedor, la orden de compra y el cheque. La orden de compra, muy bien. Y me falta el cheque. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tenemos todo? Bueno, vamos a ver qué dice. Firma, el gerente administrativo financiero revisa la información, firma el original de orden de pago y el cheque y se envía a tesorería. El resto de la documentación se archiva definitivamente. Entonces, este señorito firma la orden de pago y el cheque. Entonces, acá vamos a poner como salida orden de pago y cheque firmado por gerente administrativo financiero. ¿Qué vamos a poner acá qué es lo que hace este señor? Vamos a ver qué hace. Gerente administrativo financiero revisa la información, firma el original de la orden de pago y el cheque. Se envía a tesorería. Básicamente revisa y cuando firma libera el pago. Esta documentación. Y libera el pago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esto? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Confirmación de pago puede ser? Puede ser confirmación de pago, ¿sí? Puede ser. Bueno, pueden ponerle liberación de pago o pago inclusive, pero bueno. O autorización de pago también puede ser, ¿sí? Pero básicamente cuando el gerente firma el cheque, ya la persona debería estar recibiendo el pago. Y vamos a ver cómo sigue esto. Tesorería, al recibir, lo archiva en forma transitoria hasta el día de pago. A las 48 horas se entrega el cheque al proveedor y obtiene por el pago un recibo del mismo. Archiva el recibo de forma definitiva.
¿Qué tenemos ahí? La entrada sería que realiza el pago, o sea, entrega el cheque ¿Sí? Fíjense y que la dice, salida. vamos a leer de vuelta los dos últimos párrafos. Y dice, el gerente administrativo financiero revisa la información, firma el original de la orden de pago y el cheque y se envía a tesorería. El resto de la documentación se archiva definitivamente. Tesorería, al recibir, lo archiva en forma transitoria hasta el día de pago. A las 48 horas se entrega el cheque al proveedor y obtiene por el pago un recibo del mismo. ¿Cuál sería la entrada ahí? Orden de pago y cheque y la salida el recibo. Muy bien, ¿sí? Fíjense. Después que firma el gerente, manda la orden de pago y el cheque a tesorería, ¿sí? Y acá me dice, tesorería, al recibirlo archiva en forma transitoria, o sea, lo deja ahí a un costado hasta el día del pago. A las 48 horas, por lo visto, es el día del pago, se entrega el cheque al proveedor, ¿sí? Y obtiene por el pago un recibo del mismo, ¿sí? La constancia de que tesorería le entregó el cheque al proveedor es el recibo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Están ahí, muchachos? Sí, profesora, se entendió. ¿Sí? Bueno, gracias. Si no se entiende, me avisan, pero entonces vamos a rescatar de aquí, acá, la orden de pago y el cheque, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se entrega el cheque al proveedor. Y como salida tenemos un recibo. Recibo del proveedor. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nombre le pondrían a este proceso? Entrega de pago. Muy bien, o pago. ¿Sí? Definitivamente es el pago acá. Acá se autorizó y acá se pagó. Porque recibo valga la redundancia, recibo el recibo del proveedor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no, gente? ¿Se entendió? Sí, Sí, explicado así, sí, profesora, se entiende. Bien. Bueno, esto es, señores, práctica. No hay mucho secreto, hay que practicar, ¿sí? Mi sugerencia es siempre presten atención a la documentación que aparece en el ejercicio, ¿sí? Y, mi sugerencia es arranquen por entradas y salidas. La documentación les va a decir si hay una entrada, si hay una salida, si hay una firma, si hay un visado, me está hablando de una entrada y una salida. Y después lo que ocurre en el medio, ¿sí? Es el proceso. Es sencillo. este profe parece más como una cadena, o sea que se continúa más en comparación con el ejercicio anterior. ¿Sí? Puede ser, sí. Sí. Depende del proceso también a veces. Y qué se esté haciendo. Pero ahora les voy a poner más ejercicios para que practiquen. Pero a mí me gustaría que, ¿sí? El equipo que me faltó entregar el trabajo práctico, ¿sí? O la redacción del proceso, les pido que para mañana más tardar me lo suba, ¿sí? Me lo mande por mail. Y yo les voy a dejar en el Drive, ¿sí? Que es acá,
donde dice actividad, les voy a copiar el proceso a cada uno, ¿sí? A cada equipo, y van a hacer un diagrama de bloque. No importa si lo hacen bien o lo hacen mal, ¿sí? Hacen el diagrama de bloque. Y el jueves que viene trabajamos de vuelta con eso. Profesora, ¿el trabajo que corrigió más o menos estaba bien o nos faltó cosas? No, es que los miré, ¿sí? Y la idea es que ustedes ahora se van a dar cuenta si está bien o está mal. Ok. Cuando hagan el diagrama de bloques se van a dar cuenta si está bien o si está mal. ¿Se entiende? Y después con eso, ¿sí? Vamos a hacer un organigrama. ¿Sí? ¿Estamos? Acá les voy a subir, no sé cómo pasó, pero pasó que se borraron de vueltas. Supongo que alguien sin querer lo hizo. Se borró. Se borraron las clases grabadas que les había compartido. Pero ¿No sube más a YouTube, profe? sí, las estoy subiendo. Pero ahora Como voy no a me llegan notificación ni nada de que usted subió video no sé. No sé cómo les llega a ustedes, pero yo las subo acá en el. Se las en el Word, pongo. sí. Exacto. Y la idea es que las miren de ahí. Pero como les dije, voy a empezar a pasar lista. Y la idea es que las clases sean un apoyo, pero no una excusa para no asistir a clase. Em, Así que mi sugerencia es que vengan a las clases porque si no se van a perder, porque no voy a subir todas las clases. Así que esa es la idea. Esperen que dos cosas juntas el cerebro no me funciona. Pero bueno, ahí está el. A ver si acá está. ¿Dónde está? Problemas de los sistemas administrativos. Bien. Bueno. Voy a parar de grabar.